compañeros. Una disculpa si estoy con la tos, pero ando con anginas, todavía no se me quitan, entonces si me escuchan toser y toser, no van a pensar que me voy a morir, no, es que tengo anginas. Ok, comparto pantalla con ustedes. Ok, me dice el compañero que estábamos en el 17. Ok. Derecho de defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado. No obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de un defensor o a través de este. El defensor deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. ¿Ok? Entonces, en este aspecto, es algo en materia procesal que nos pide que seamos, seamos abogados o licenciados en Derecho. Recuerden que ahorita la única que tiene el tema de abogado es la libre de Derecho. Es el único lugar donde sales como abogado, ¿de acuerdo? Y licenciado en Derecho, pues casi todas. Ahora, voy a hacer un hincapié en esta parte, porque es lo que tienen ustedes que fijarse mucho a la hora de agarrar una carrera, bueno, de agarrar una especialidad incluso. Hay muchas universidades que les venden abogado corporativo, licenciado en Derecho Mercantil. Por lo que dice acá y por lo que estamos leyendo, ¿eso se puede nombrar en un juicio en materia penal? ¿Sí o no? Que su título diga abogado corporativo, que diga licenciado en Derecho Mercantil. ¿Se podrán nombrar en este aspecto? Es pregunta. Yo Sí, digo que sí, no, porque debe ser licenciado nada más en Derecho, ¿no? Es correcto, licenciado Luis. Es correcto. Solamente los que dicen abogado corporativo no pueden llevar asuntos de ningún tipo, ¿de acuerdo? De ningún tipo. ¿Por qué? Porque Código de Comercio, Código de Procedimientos Civiles, que todavía existe, el Puebla, el Federal, ¿cómo se llama? El Código de Comercio, ya lo dije, perdón, la Ley Federal del Trabajo, Código Nacional de Procedimientos Penales, todos esos te dicen que es abogado titulado o licenciado en Derecho. No hay más. Todas las demás carreras que diga que licenciado en Derecho Mercantil, que licenciado en Derecho Aduanero, que licenciado en Derecho en Marketing, que licenciado en Derecho en no sé qué, licenciado en Derecho Ambiental, abogado corporativo, abogado, ¿qué era el otro que leí? Abogado en materia civil, algo así. Todos esos que vienen con agregados a derecho burocrático, todos esos, abogado burocrático, todos esos no pueden ejercer como abogados. ¿De acuerdo? Por eso fíjense muy bien cuando escojan su carrera. Porque si no, ahí está la brecha que les va a dar en la torre. Les voy a poner un ejemplo. Yo anteriormente daba clases en una universidad, que no voy a decir el nombre porque si no voy a meter en broncas. Y los chavos salieron con la carrera de licenciado en Derecho y Juicios Orales. Así dice su título. ¿Creen que puedan ejercer esto? ¿Sí o no? No, No. porque precisamente es en juicios orales, entonces sería cuestión de, me imagino yo nada más de estar dentro de una, eh, se me olvida el nombre, y para hacer dentro de un juicio oral debería de llevar un proceso como abogado en derecho. Así es. Entonces, no. De qué bueno que dejé de dar clases ahí, porque ahorita se les viene un asunto bien fuerte a su universidad por precisamente ese tema. Y ya los chavos ya trataron de ampararse, ¿eh? Ya trataron de ampararse en ese sentido para que puedan litigar y ya les negaron el amparo, güey. Entonces, ahí no, a ver, voy a hacerles aclaraciones porque empieza aquí la contradicción del artículo quinto constitucional. Miren, yo no puse la regla del juego. Aquí lo está diciendo. Aquí dice licenciado en Derecho, abogado titulado. En la Constitución establece que tú puedes ejercer el arte, oficio y lo que tú quieras, ¿sale? Siempre que esté dentro de los límites de la ley. Aquí la ley te está diciendo que no puedes. Entonces, aunque quieras ejercer el artículo quinto, no se puede. ¿De acuerdo? Entonces, tal cual, no se puede. Ahí te está prohibiendo que no puedes llevarlo si no eres licenciado en Derecho o abogado titulado. Eso quería hacerles hincapié, porque yo sé que muchos de ustedes todavía están estudiando la carrera. Bueno, varios, no todos. Algunos están estudiando la carrera y pues que se fijen antes de que salgan egresados o que sigan estudiando, que cómo va a salir su título, es lo primero que tienen que preguntar, ¿ok? Entonces, una tengan pregunta. mucho cuidado. Dime. Y si cursas la materia de derecho penal,
Tienes que especializar, o sea, si puedes, derecho penal, maestría en derecho penal. No, porque ahí no dice Tampoco. maestría. No, porque incluso que hasta conozco yo conozco un criminalista que hizo la licenciatura en criminalística y criminología, hizo la maestría en las dos, hizo el doctorado en las dos, y quiso hacer una maestría en derecho, y no puede llevar asuntos. Así se lo dijeron, no puedes, tienes que hacer la licenciatura en derecho. Aunque traigas todo lo de la criminalística, pero no puedes ser abogado, hasta que te hayas, en ese aspecto, te hayas titulado como licenciado en derecho. No hay de otra, ¿eh? Así se los digo. ¿Ok? Entonces, no me lo inventé yo, ¿eh? De Dime, hecho, dime. hasta hay jueces que recalcan eso, que para poder litigar tienes que ser licenciado en Derecho con título y cédula profesional. Es correcto. Entonces, ténganlo muy en cuenta, ¿eh? Aunque la universidad los permita o no los permita, es cuento y aparte, ¿ok? Ahora, se entenderá por una defensa técnica la que debe realizar el defensor particular que el imputado elija libremente o el defensor público que le corresponda, ¿ok? Para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. Entonces, todo momento debe tener. Ahora, ¿qué pasa si hay una puesta a disposición y no tiene abogado? Esa puesta a disposición o esa declaración será legal o será ilegal. Es nula. Una es legal. Es nula, sí, es ilegal, es correcto. ¿Ok? Porque hasta la propia Constitución lo establece. ¿Ok? Si se formula la imputación y no tiene abogado, ¿es ilegal o es legal? Ilegal. Es correcto, ¿vale? Entonces, perdón, una disculpa que me esté sonando. Pido una disculpa, no, pero siendo muy, muy fluido. Entonces, téngalo muy en cuenta, ¿ok? Perfecto, ahí lo establece. La víctima o ofendido tendrán derecho a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. Corresponde al órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado. ¿Ok? Perfecto. Ahora, garantía de ser informado de sus derechos. El artículo 18. Todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento deberán velar porque tanto el imputado como la víctima o ofendido conozcan los derechos que les reconoce en ese momento procedimental, la Constitución, los tratados y las leyes que emanen de ellos en los que establecidos en el presente código. Entonces, tienen derecho a ser informados, es una garantía que sean informados de sus derechos. A ver, aquí es donde entra la diferenciación, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre una garantía y un derecho? Si saben o no saben. Si no saben, me dicen que no y no pasa nada. Yo se los explico. Sí, No la sé, garantía. maestro. No escuché. La No sé. garantía. Ay, perdón. Habla, compañera. Sí. Ok. La garantía es más de cuenta, es el medio por donde se te va a aplicar el derecho. Y el Suena derecho, bien. pues, Sí, ok. Sí, vas bien, vas bien. Cuéntame más, cuéntame más. y el derecho, pues, son todos los derechos. Hay diferentes tipos de derechos, pero en sí, un derecho es aquello que tú tienes y, y la garantía, cómo se te va a aplicar ese derecho. Ah, muy bien. Es correcto. Yo siempre pongo el ejemplo de los autobuses, pero ahora vamos a hacer con una libreta. Ay, perdón. Vamos a imaginar que los derechos son las hojitas de la libreta, ¿de acuerdo? Pero si no tiene espiral y si no tiene portada y contraportada, pues son solo hojas, ¿no? Entonces, lo que le da estructura a los derechos son las garantías, y las garantías vamos a imaginar que es la espiral y la portada y la contraportada. ¿Okay? Es así como funciona. La garantía es el medio de cómo obtienes ese derecho. ¿De acuerdo? Obviamente los derechos, yo sé que se diferencian, los derechos humanos se diferencian en derechos humanos y derechos fundamentales, y es otro show, ¿de acuerdo? Pero la garantía es la forma en la que tú obtienes esos derechos. Muy bien, Zaida, excelente. Ok, perfecto.
Entonces, tiene la garantía de ser informado de todos sus derechos. Él tiene la garantía de saber cuáles son los derechos que le acogen, ¿ok? Tanto la víctima como el ofendido, ¿ok? Es igual para los dos. Aquí incluso lo dice, ¿sale? La víctima o ofendido. A ver, una pregunta, tengo una duda. ¿El Ministerio Dime. Público tiene que leer los derechos a la hora de estar en una carpeta de investigación? Y no lo hacen. Bueno, es que aquí especifica todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento. O sea, tiene que ser por fuerza el Ministerio Público, eso sí es a la fuerza, porque incluso, no, ustedes vieron el IPH conmigo, el IPH viene con los derechos y que lo firme. Pero no te lo lee, no lo lee. Lo tendría que leer. La mala costumbre de no leer a la víctima. Es correcto, sí se los tienen que leer, sí se los tienen que explicar en caso de que no los entienda, y de igual forma, cuando está puesto a disposición, se los tienen que decir, y también los tiene que firmar. Y de igual forma, cuando está frente al órgano jurisdiccional, le tiene que decir cuáles son sus derechos, todos, ¿ok? Tiene tiene 29 derechos en materia del Código Nacional de Procedimientos Penales el imputado. ¿29? No es cierto. Ay, se me olvidó. Esos son los de la víctima. Son 29. No me acuerdo cuántos son. No me acuerdo si son. Sí, son una 29. duda. Cuando dice el juez, ¿usted sabe tus derechos? ¿Por qué está aquí usted, aquí como, por qué está? Y se los dice, no, sí sé. Ahora, si no se los dice, ahí puedes aplicar el amparo indirecto, va, porque no se los dijo. Es correcto. Entonces, tiene que decir por qué y todo, y leerle los artículos, tío, y no lo hacen, dice Alfredo, no lo hacen en las audiencias. Aquí no lo hacen. Es correcto. Pues sí son 29, no me equivoqué. Son 29 más los que tiene constitucionalmente y los que tienen tratados internacionales, ¿ok? Sí son más, ¿ok? Son 29, ok. Hay una disculpa. Es que todavía no me recupero de esta pinche gripa, ok. De las anginas. Ok, comparto pantalla nuevamente. Entonces, sí, efectivamente, todas las autoridades, todas que intervengan en los actos iniciales del procedimiento, le deben de decir, tanto a la víctima como al ofendido, todos sus derechos, ¿ok? Y van a preguntarle si los conocen o no los conocen, ¿ok? Ahora, derecho al respeto a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y condiciones que autoriza la Constitución y este código. A ver, que es el 19, ¿con qué artículo constitucional está relacionado? Ay, perdón. Con el 21. No. ¿14 y 16? Es correcto. 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero. ¿Ok? Actos de molestia, actos de privación. Efectivamente, y maneja lo que es la libertad. Perfecto. Muy bien. La autoridad judicial solo podrá autorizar como medidas cautelares o providencias precautorias restrictivas de la libertad las que están establecidas en este código en las leyes especiales. La prisión preventiva será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en términos de lo previsto en este código. ¿Qué artículo del Código Nacional nos habla de la prisión preventiva oficiosa y en la Constitución cuál artículo nos habla de lo mismo? 167 párrafo segundo y 19 párrafo segundo constitucional. El 167 es el párrafo tercero y es el 29 párrafo segundo. ¿Ok? Son las causas de procedencia, ¿de acuerdo? Y el otro es el 29 párrafo segundo, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí está relacionado de igual forma. Está relacionado con el 167, párrafo tercero. Y el artículo 29, párrafo segundo. Este es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y este es de ellos. Ya se movió. Código Nacional de Procedimientos Penales. Perfecto. Ok, de ahí vamos al difícil. Al que siempre nos cuesta trabajo a todos. El 20.
¿Sí es el 29? No, es el 19. No el 29. Menso de mí. Tienes razón tú. 19. 29 es el de los derechos absolutos. El 19, párrafo segundo. De la prisión preventiva oficiosa. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Si Lick no sea malito, ¿puede dejar ahí la pantalla? Digo, yo lo estoy pasando a mano, de favor. Un ratito nada más. Ok. Bueno, ok. Yo tengo aquí mi código de todos modos en la mano. Vámonos al artículo 20 y nos habla de las reglas de competencia. Ok. Para determinar la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las siguientes reglas. Fracción primera. Los órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su ley orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo. ¿De acuerdo? Entonces ahí, si ocurre, yo vivo en el mero centro de Atlisco, Puebla, ¿ok? Entonces, si ocurre el delito aquí, o fuera de mi casa, entra en la circunscripción judicial del Estado de Puebla. Y si es un delito, pues entra el Código Penal para el Estado de Puebla, ¿ok? Voy a traer mis códigos para que se vea más imponente esto. Okay. Este es el federal. Este es el Estado de Puebla. ¿Ok? Ya los traje. Perfecto. Para darle más énfasis. Ok. Aquí tengo el del Estado de Puebla y aquí tengo el federal. ¿Ok? Bueno. Entonces, si ocurre la circunscripción judicial de Puebla, le compete a Puebla. Si ocurre la de la Ciudad de México, a la Ciudad de México, y el Estado de México, Estado de México. Okay. Ahí no se diga más. Cuando el hecho punible sea de orden federal, conocerá los órganos jurisdiccionales federales. Ok. Vamos a imaginar que ocurrió aquí en Puebla, ¿de acuerdo? Aquí en Puebla ocurrió el hecho de trata de personas. ¿Le corresponderá al órgano jurisdiccional del Estado de Puebla conocer del asunto? Es delito federal, ¿no, Lick? Así es correcto. Entonces, le corresponde a la autoridad federal. Entonces, le corresponde a esta autoridad federal. Aunque no sea el Código Penal Federal, porque en realidad tiene su propia ley. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos ver. Espérame tantito. Leyes federales. Ahí está. Espérate, todavía no llegamos para allá. Espérame. Aquí podemos ver toda la trata de personas, ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos. También tenemos el de desaparición forzada. No, pero es esta. Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ¿ok? Estos los denominamos, o se les denominaba anteriormente, como delitos especiales, ¿ok? ¿Por qué? Porque son de orden federal, pero no vienen exactamente en nuestro Código Penal Federal, vienen en nuestro sistema de leyes ¿de acuerdo? Yo incluso, en las primeras clases, me acuerdo muy bien, que les dejé de tarea que pasaran a mano todas estas, o que las leyeran por lo menos todas estas leyes, que son 315, para que conocieran cuáles eran las leyes que había y cuáles eran los delitos especiales, ¿ok? Porque si ustedes le ponen ahí delitos especiales en Google, no les va a aparecer nada relevante, ¿ok? Es la única forma de conocerlos. Perfecto. Entonces, ya sabemos, cuando el hecho punible sea de orden federal, lo conocerán órganos jurisdiccionales federales, ¿ok? Cuando el hecho punible sea del orden federal, pero exista competencia concurrente, deberán conocer los órganos jurisdiccionales del foro común en los términos que disponga la ley, ¿ok? ¿Qué quiere decir que la competencia concurrente? Bueno, la competencia concurrente es que puedan existir, hay dos competencias, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que yo voy en este momento a la Comisión Federal de Electricidad, que ya pasó acá, voy a la Comisión Federal de Electricidad,
Comisión Federal de Electricidad, ajá, y hay un cefemático, no sé si les ha tocado verlos, que son unas como cajeros, donde tú pasas tu recibo de luz y pagas tu luz, ¿no? Sin bajarte del carro, y te vas, ¿no? Aquí en el municipio, pues fueron un día donde iba a ser el día de corte de un municipio, y bueno, de una colonia, y fueron todos a pagar, y en la noche una persona amarró el cefemático a su camioneta, arrancó y se llevó todo el dinero y hasta la máquina. Se llevó todo del cefemático. En teoría, le correspondería al orden federal. ¿Por qué? Porque Comisión Federal de Electricidad le pertenece al Estado. Entonces, es la competencia del robo le corresponde al Estado. Pero hay una competencia concurrente porque ocurrió dentro de una circunscripción del Estado, ¿sale? Entonces, en ese aspecto, existe como tal esa competencia concurrente, lo puede prever el órgano jurisdiccional del fuero común. Sin embargo, voy a expresarlo de esta forma. Sin embargo, va a depender de otras circunstancias, no nada más es así porque se les antojó, ¿de acuerdo? Va a depender, ¿cómo se llama? Va a depender de quién se quiera premiar el asunto. Y lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? O sea, en primera entrada pudiese ser que le toque al órgano jurisdiccional del Estado, ¿sale? O del fuero común. Más sin embargo, ahorita vamos a ver por qué no se pudiese dar ese aspecto, ¿ok? Fracción cuarta. En caso de concurso de delitos, o sea, que ocurrieron varios delitos. A ver, ¿cuáles son los dos concursos de delitos que existen? Real e ideal. ¿Cuál es el real y cuál es el ideal? El concurso ideal es cuando a través de una sola conducta se cometen varios delitos, y el real es cuando a través de varias conductas se comete un delito. ¿Segura? Sí, el ideal es cuando una sola conducta se comete una pluralidad de delitos, ¿sí, no? Te hice dudar, Sara, ibas muy bien. Sí. A ver, Sara, vamos a imaginar que yo llego contigo y te digo, a ver, Sara, te bajas de tu camioneta, te la voy a robar. Así nada más con mi linda cara y con mis manos, ¿te bajarías de tu camioneta? No. No, ¿verdad? Creo que nadie. Ok, entonces si yo sacara un arma de fuego o sacara un cuchillo, sí te bajarías de tu camioneta, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Sí. Entonces, la posesión de un cuchillo se le conoce como tener un arma prohibida, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Que sin esa arma prohibida yo no te pude haber robado tu camioneta o desposeído de tu vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Si es un arma de fuego, entonces le corresponde, depende del calibre, le corresponde a la Ley Federal de Armas de Fuego, ¿no? En cualquiera de los dos supuestos, tuve que tener otra conducta, que es el arma prohibida o el arma de fuego, para poder desposeerte de tu inmueble. De tu mueble, perdón. No, sí, de tu inmueble, perdón, que es tu camioneta. Entonces, en ese supuesto, ocurre un concurso ideal, ¿de acuerdo? Que para realizar una conducta se necesitan varias conductas unidas, ¿de acuerdo? Y el concurso real es cuando, vamos a imaginar que ya te asalté y luego te di un trancazo así, ¡paz! Las lesiones no eran necesarias para que ocurriera la conducta inicial, que era el robo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí son conductas separadas que no tienen relación con el tipo penal, con el tipo penal original. Sí queda claro. Sí, licenciada. Vamos a poner otro, porque a lo mejor no les quedó claro. El secuestro. Para secuestrar a una persona, ¿qué se necesitaría? Pues de la libertad. Privar de la libertad de otra persona, pero para privar de la libertad de una persona, ¿qué se necesita? Que la persona tenga dinero. Bueno, ok. Haber investigado a la persona, ok. Sí, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Medio para transportarla. Ok, medio para transportarlo. ¿Qué más se necesita para secuestrar a una persona? Un lugar para donde resguardarla o tenerla ahí. Ok, muy bien. Perfecto. Ya empiezan a pensar como criminales. Ahora es cierto. ¿Un arma? ¿Un arma? Ok.
Muy bien, perfecto, la intimidación. Entonces, ya vieron que son varias conductas, es la privación de la persona de su libertad, la amenaza, o las amenazas que se va a sufrir, las lesiones en caso de que se resista, ¿no? Todo eso son pluralidad de conductas para realizar solamente una conducta que es el secuestro, porque no se podría realizar sin todas esas conductas y sin todos los supuestos que acaban de manejar, ¿no? Pero podría faltar el principal, que es el pedir dinero en cambio. Hacer la llamada de extorsión, ¿no? Sí, porque si no se pide dinero, pues estaríamos en desaparición forzada, ¿o no? Desaparición forzada por particulares, es correcto. Muy bien. Sí, claro, porque ¿Sale? el secuestro como tal tiene como finalidad el obtener un beneficio, puede ser económico o... Ajá, Bueno, de puede la ser secuestración. en especie o puede ser es Pero correcto. ¿qué tal Entonces, cuando ocurre que no lo pides, que no lo pide, que ese no es el fin? Entonces propiamente no se podría decir que es un secuestro, ¿verdad? Sino correcto. desaparición forzada. Es correcto. Así es, Zaida. Muy bien manejado. Muy bien bajado ese balón. Ok, entonces ya vimos que, ¿cómo se llama? La diferenciación, que unos son que vayan relacionadas para un tipo penal y otra es que no tengan nada que ver. O sea, si yo quería asaltar a alguien, no había necesidad de que lo matara, ¿no? Robo y homicidio. No había necesidad de matarlo, pero lo maté, ¿no? Entonces ahí robo y homicidio son dos conductas muy diferentes que no están relacionadas una con la otra, ¿ok? Entonces, bueno, ahí habla del concurso de delitos, no especifica si es el ideal o el real, solamente dice concurso de delitos. El Ministerio Público de la Federación podrá conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad, que haya relación, con los delitos federales, cuando lo considere conveniente. Asimismo, los órganos jurisdiccionales federales, en su caso, tendrán competencia para juzgarlos. Para la aplicación de las sanciones y medidas de seguridad de los delitos del fuero común, se atenderá a la legislación del fuero de origen. En tanto la federación no ejerza dicha facultad, las autoridades estatales estarán obligadas a asumir su competencia en términos de la fracción primera de este artículo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere? Dijimos que para secuestrarlo, lo amenazamos, extorsionamos a su familia, hicimos la llamada, lo golpeamos o lesionamos, las lesiones, y lo privamos de la libertad, ¿no? Entonces, el secuestro en sí es el tema del fuero federal, pero las amenazas están en el fuero común, las lesiones están en el fuero común, la intimidación, bueno, no la intimidación, ¿cómo se llama? La extorsión está en el fuero común, ¿no? Entonces, puede que una le enfrente dentro del fuero federal y las demás en el fuero local, o puede ser que todas las absorba el fuero federal y las lleve el fuero federal, ¿de acuerdo? Aunque sean del fuero común. Por eso es que nuestro Código Penal Federal tiene artículos o tiene, ¿cómo se llama? De tipos penales que también están en el común. Por ejemplo, tiene el de robo, tiene el de, ¿cómo se llama? Las diferentes modalidades de robo, tiene fraude, tiene varios ahí que pareciera que están enfocados más al foro federal, al foro local que al foro federal, pero los tiene en caso de que haya conexidad en los delitos, ¿sale? Entonces, ¿sí va quedando claro? ¿O no? Yo tenía una duda ahí. Es que el primero que tenga conocimiento, generalmente, pues es el común, ¿no? Por ejemplo, un secuestro express. El primero que tiene conocimiento del secuestro es el primero bueno, el primer respondiente. Eso lo vamos a ver más adelante. Espérate, todavía no llegamos a esa parte. Ahorita nada más estamos así como que jugando con los laditos, ¿ok? Ahora, el quinto dice, Gracias. cuando el hecho punible haya sido cometido en los límites de 2 circunscripciones judiciales, será competente el del fuero común o fuero federal, según sea el caso, que haya prevenido en el conocimiento de la causa, o sea, el que llegó primero, ¿de acuerdo? Si llegó primero el fuero federal, no sé si han escuchado alguna vez que pasa una hora, hay un muerto ahí, hay un homicidio, y nadie llega. Pasa una hora, pasan 2 horas y nadie llega. Pero mejor llega una ambulancia y le dicen que no le corresponde. Llegan diferentes autoridades, pero no llegan los policías. ¿No han escuchado eso alguna vez? ¿O sí? Bueno, precisamente porque nadie se quiere atribuir la responsabilidad.
Entonces, ahí en esa parte, precisamente el que toma el primer efecto es el que conoce del asunto. Entonces, si llega el foro común, pues, aunque haya 2 circunscripciones judiciales, que está la federal y la local, el que llegue primero. Si hay 2 locales, vamos a imaginar que está entre los límites del Estado de México y la Ciudad de México, la mitad del cuerpo está en Estado de México y la mitad del cuerpo está en Ciudad de México, pues el que llegue primero es el que lo va a enfrentar, bueno, el que va a tener que llevar el proceso. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, aunque haya estas reglas, ya se dieron cuenta cómo las reglas que le continúan, como que nos cambian el juego. O sea, primero nos dicen una cosa y luego ya es, pues no, es el que llegue primero o el que quiera absorberlo primero, ¿no? Ya así como que ya van como que echándose para atrás, vamos a decirlo así. Ok, cuando el lugar de la comisión del hecho punible sea desconocido, será competente el órgano jurisdiccional del foro común o foro federal, según sea el caso de la circunscripción judicial dentro de cuyo territorio haya sido detenido el imputado, a menos que haya prevenido el órgano jurisdiccional de la circunscripción judicial donde resida. Si posteriormente se descubre el lugar de la comisión del hecho punible, continuará la causa el órgano jurisdiccional de ese último lugar. Bien por ti. Ahora, al punto al que voy. El tema ¿cómo se llama? Del órgano jurisdiccional que lleve, vamos a imaginar que aquí en Puebla gira un orden de aprehensión en contra de Daisy Carmona, ¿ok? Es un supuesto, no vamos a decir que es real, ¿ok? Es un supuesto. Aquí en Puebla giran la orden de aprehensión, pero Daisy se va a otro lugar y la orden de aprehensión la detienen en Ciudad de México, por decir un lugar, ¿ok? La detienen en Ciudad de México y ahí como tal, pues va a enfrentar la autoridad de Ciudad de México, aunque haya sido girada la orden aquí. Independientemente, si cometió otro delito en Ciudad de México diferente al que está aquí en el Estado de Puebla, todo lo que tenga yo de conocimiento como Estado de Puebla, se lo voy a mandar a la Ciudad de México. Pues, ¿sabes qué? Cometió tales delitos acá está la carpeta que le iniciamos, pero tú ya lo detuviste, y ya le empezaste la imputación o ya le empezaste el asunto, tú síguele. De igual forma pasa si es en foro federal. Si lo detiene una autoridad federal, por alguna otra razón, porque le encontraron dinero, porque, no sé, lo que tú quieras. Y un fuero local ya estaba llevando un procedimiento en su contra, o ya había iniciado una carpeta de investigación en su contra, pues ya como el foro federal ya se lo adjudicó, le van a mandar todo el foro federal para que se enfrente a las reglas del Código Penal Federal. ¿Sí queda claro? Bueno. Se le llama competencia, ¿va? Sí, ese es el tema de la competencia, ¿ok? Perfecto. Ahora, cuando el hecho punible, perdón. Cuando el hecho, no, sí, es ese, ¿verdad? Sí. Cuando el hecho punible haya iniciado su ejecución en un lugar y consumado en otro, el conocimiento corresponderá al órgano jurisdiccional de cualquiera de las dos. Yo me acuerdo que hace tiempo una persona decía en internet, no voy a decir el nombre, decía, es que mucha gente comete el delito en tal estado y se va a vivir a otro, o retiene la persona a otro estado para no enfrentar la justicia en el Código Penal de ese estado. Voy a poner un ejemplo. Hay tipos penales que son más graves en unos estados que en otros. Voy a poner el ejemplo del Estado de México. El homicidio en el Estado de México es muy, ¿cómo se llama? Es muy penado. De hecho, está igual de penado que el feminicidio y el homicidio en el Estado de México. Si yo mato a un tío mío, por el simple hecho de que hay un parentesco, puedo enfrentar hasta 70 años en el Estado de México. Entonces, lo que decía esta persona era que se iban a vivir a otro estado donde la pena era menor y si los agarraban, pues nada más se enfrentaban las reglas de ese estado. No es cierto. Este artículo desmiente esa parte. ¿Por qué? Porque aunque haya iniciado mi conducta en un lugar y yo me vaya a residir a otro y me detengan en ese, yo puedo enfrentar la justicia de cualquiera de los dos estados. E incluso entre estados hay convenios para llevar esa parte. O sea, al final del día, las reglas de competencia son precisamente para esa parte, para empezar a saber diferenciar cuándo le toca a uno, cuándo le toca al otro, y cómo se pueden incluso hasta pelear por la jurisdicción. Pero se los digo así, y les soy totalmente franco, en la vida práctica o en la vida profesional, la realidad es que nadie se quiere ser responsable. Esa es la realidad. Nadie quiere, al final del día, llevar ese tipo de asuntos, nadie quiere
Todos quieren lavar las manos. Por eso les decía que a veces nadie contesta los llamados o nadie va. ¿Ok? Bueno, ahora, cuando el hecho punible, lo último, cuando el hecho punible haya comenzado su ejecución o sea cometido en territorio extranjero y se siga cometiendo o produzca sus efectos en territorio nacional, en términos de legislación aplicable, será competente el órgano jurisdiccional federal. Eso quiere decir que si se va del país, causa los mismos efectos. Ay, perdón. Entonces, se va hacia el foro federal si se quiere salir del país o si ya se salió del país. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, Lick. Ok. Oiga, Lick, Dime. una pregunta, digo, estamos tocando lo del fuero federal, pero supongámonos pues no a los extremos, a las realidades. Cuando algún paisano se va a Estados Unidos y pues, los chicos malos, por no pagar el pago de piso, un cuerpo o medio cuerpo lo ponen en el lado mexicano y el otro cuerpo, o medio cuerpo, perdón, dicho, en el territorio de Estados Unidos. ¿Ahí cómo es la competencia? ¿Se rigen porque por los tratados internacionales? ¿O cuando son ciudadanos norteamericanos y pasa este tipo de cosas, quién toma ahí el control? Bueno, siempre va a tomar, sea como sea, lo va a tomar el foro federal. Ok, es la competencia que le va a corresponder. Así es sucedido en la frontera de Tijuana o de Nuevo Laredo. Ahí siempre va a ser el tema de la justicia mexicana, va a ser en materia federal. Ahora, obviamente, aunque el cuerpo haya sido hallado aquí en México, como pasó con, ay, no me acuerdo si fue hace un mes o 2 meses, que mataron unos extranjeros aquí en una parte de la República, se me olvidó dónde, que habían dicho que había sido el narco y que iban a mandar al ejército estadounidense para que hiciera algo para controlar el narco. No me acuerdo en qué estado fue. Que el mismo presidente dijo palabras muy sabias. Tamaulipas. ¿Fue en Tamaulipas? Tamaulipas Okay. fue Reynosa. Fue Reynosa. Bueno, ya no me acuerdo, la verdad no me acuerdo dónde fue, pero el presidente dijo, si se mete el ejército estadounidense aquí a México, lo vamos a considerar invasión. Así lo dijo, que era un acto prácticamente de guerra. Así lo dijo tal cual el presidente. Que por eso digo, es uno de los momentos claves de la historia. Que yo dije, híjole, si lo llevan a cabo va a estar canijo. Pero entonces, al final del día, en ese efecto, la autoridad que le va a corresponder es la federal. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo mediático, por el tema de ser extranjeros y todo eso. Igual forma pasa si un mexicano es asesinado en Estados Unidos, que lo va a tener que llevar la autoridad de allá, pero va a pedir cuentas la autoridad federal de aquí de México. O si lo cometió un mexicano. De hecho, el artículo 15 de la Constitución establece precisamente esa parte. ¿Ok? No sé si queda más claro. Así es. Sí, gracias. De nada. Ok, seguimos. Ay, Dios. Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Yo les dejé a sus compañeros de Derecho Práctico y les aconsejo que hagan lo mismo, ya es su decisión si lo hacen o no. El que pasen el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo pasen a mano, sus fracciones, y pongan de diferente color cuando diga foro local y foro federal para que vayan identificando esa parte, para que lo vayan reconociendo mejor. Si no lo hacen, no hay bronca, no pasa absolutamente nada, pero pues al final del día sí les da un beneficio porque empiezan a conocer precisamente las reglas de competencia. Muchos abogados se pasan esto por el arco del triunfo, les vale cacahuate, porque pues al final el Ministerio Público tiene que ejercer la acción penal, ¿no? Perdón. Pero, ¿por qué yo considero que es importante? Porque si no es la competencia que le corresponde, si yo fuese el abogado del imputado y me beneficia más una competencia que la otra, voy a solicitar que el órgano jurisdiccional se nombre incompetente, y eso que vamos a ver ahorita más adelante. Para que al final del día, pues, me rinda un mejor efecto en cuanto a la sentencia. No es lo mismo enfrentar 30 años que enfrentar 24, ¿no? No es lo mismo. Por decir un número. Perdónenme, de verdad, perdónenme. Si no me sintiera así de mal, no lo haría. Ya me eché una frina hace rato y no me hizo nada. Nada más me hizo que me ardiera la nariz. Ok, perdón. Una disculpa enorme. Ok, seguimos. Ahora, facultad de atracción.
La facultad, el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión. En los delitos del foro común cometidos contra algún periodista o persona, periodista, persona o instalación que dolosamente afecte, limite, menoscabe el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los órganos jurisdiccionales federales tendrán asimismo competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejercerá cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias. ¿Se acuerdan cuando estaba el caso de Ciro Gómez Leiva, cuando lo trataron de secuestrar o no sé qué trataron de hacerle? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Me imagino que alguno de ustedes ha de haber preguntado, ¿y por qué habrá sido competencia federal? ¿Por qué se nombró el Ministerio Público Federal? Porque incluso él agradeció. Bueno, no me acuerdo si trataron de matarlo o secuestrarlo, no me acuerdo. Bueno, se nombró el Ministerio Público Federal. ¿Por qué? Porque precisamente él era un periodista. Se dedica al tema de los medios. Bueno, fracción primera. Existen indicios que el hecho constitutivo del delito haya participado algún servidor público de los órdenes estatales o municipales. En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima o ofendido hubiera señalado como probable autor o partícipe a algún servidor público de los órdenes estatales o municipales. Se trata de delitos graves, así clasificados por este código, y la legislación aplicable para la prisión preventiva oficiosa. Vuelvo al mismo aspecto de decir, ¿por qué digo que se llaman delitos graves los que están en el 167 y en el 19 párrafo segundo? Por eso se llaman delitos graves, ¿ok? Ahí lo dice, ok. El tema de que intentaron matar a Ciro Gómez Leiva, el homicidio doloso, está clasificado como uno de los delitos graves, ¿ok? Por eso es que estaba dentro de ese aspecto. La vida o integridad física de la víctima ofendido se encuentra en riesgo real, pues obviamente ahí sí se encontraba. Lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa que se trate. Ahí también, si les hacen la solicitud a la autoridad federal, el mismo Estado lo tiene que llevar, ¿ok? Los hechos constitutivos del delito impacten de manera trascendente al ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta. En la entidad federativa en la que hubiera realizado el hecho constitutivo de delito o se hubiesen manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta. El hecho constitutivo del delito trascienda en el ámbito de una o más entidades federativas, o sea, que se hayan realizado en más de un estado. Por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado, se hubiese determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto o omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos cometidos, de los delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten o limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta. ¿Okay? Entonces, el tema de Ciro Gómez Leiva era porque en la fracción cuarta, la vida o integridad física de la víctima ofendido se encuentra en riesgo real y que el delito que le iban a cometer o que pretendían cometerlo pues era un delito grave, ¿no? Ok. En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción. ¿De acuerdo? Entonces, también la misma víctima puede solicitar que se conozca o que conozca el asunto de la autoridad federal. ¿Ok? Ahora, aquí va otro tema, competencia por razón de seguridad. Será competente para conocer un asunto un órgano jurisdiccional distinto al lugar de la comisión del delito o al que resultare competente con motivo de las reglas antes señaladas, el artículo 20, cuando atendiendo a las características del hecho investigado por razones de seguridad en las prisiones o otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. A ver, espérenme, creo que me salté algo del párrafo. Será competente para conocer de un asunto el órgano jurisdiccional distinto al lugar de la comisión del delito o al que resultare competente con motivo de las reglas antes señaladas, cuando atendiendo a las características del hecho investigado por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. Así lo leí bien. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones, la autoridad judicial
a petición de parte, estime necesario trasladar a un imputado a algún centro de reclusión de máxima seguridad en la que será competente el órgano Comparta jurisdiccional. pantalla, porfis. A ver, ay, ¿por qué no me dicen nada? Yo tengo leyendo un buen rato y no me dicen nada. Será competente el órgano jurisdiccional del lugar que se ubique dicho centro. Ok, en este aspecto, por eso es que los trasladan, pero esta parte del párrafo tercero de este artículo, del artículo 22, va en contra de lo que dice la Constitución. ¿Se acuerdan que, bueno, hay un artículo constitucional que maneja que la persona puede compurgar la pena en el lugar más en el lugar más, más cercano a su domicilio? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Sí, no maestro. recuerdo dónde lo dije, pero sí recuerdo que nos lo mencionó. Ok, es el artículo 22, párrafo segundo, ok. Vamos para acordarme, ok. Y aquí nos vamos entonces a la Constitución. Ay, Dios. Supuestamente que eso es parte de su rehabilitación y de su reinserción a la vida social. Es A la correcto. sociedad, perdón, a la sociedad. La reincorporación a la sociedad, es correcto. Reinserción social, es la palabra que usa. Reinserción. Dice... solo por el delito que merezca la pena privativa de libertad, habrá lugar a la prisión preventiva. El sitio de este será distinto al que se destinará para la extinción de las penas, estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, educación, salud, deporte, bla, 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 la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él la ley le prevé. Las mujeres compurgarán las penas en lugares separados destinados a los hombres para tal efecto. ¿Dónde estabas? ¿Sí era el 18? Yo no me acuerdo. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, no, ese es para lugares especiales. Los sentenciados en los casos y condiciones que establece la ley podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de proporcionar su reintegración a la comunidad. ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Sí, profesor. Ok. Como forma de reinserción social, esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad. ¿Sale? Entonces, el artículo 18, párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí lo vamos a poner. Va en contra del artículo 18, párrafo octavo. Ok. Espero que no me pase, pero ayer sí vomité en la madrugada. Ay, por el tema de la tos. Disculpen. Entonces, si me salgo corriendo, no se espanten. Si hay ruidos muy raros, tampoco se espanten. No me estoy muriendo, solamente me dio tos. Ok. Perfecto. Entonces, ahí sí va en contra de ese artículo constitucional, el artículo 18, párrafo octavo. Perverso. De ahí nos vamos. Estábamos en el Código Nacional. Ajá. Con el objeto de que los procesados por delitos federales puedan cumplir su medida cautelar en los centros penitenciarios más cercanos al lugar al que se desarrolla su procedimiento, las entidades federativas deberán aceptar internarlos en centros penitenciarios locales con el fin de llevar a cabo su debido proceso, salvo la regla prevista en el párrafo anterior, y en los casos que sean procedentes medidas especiales de seguridad no disponibles en dichos centros. Ok. Vámonos al artículo 23, competencia auxiliar. Cuando el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional actúe en auxilio de otra jurisdicción, en la práctica de diligencia urgentes deberá resolver conforme lo dispuesto a este código. Bueno, entonces, la competencia auxiliar quiere decir que, en el tema del artículo 23, quiere decir que yo puedo iniciar mi proceso en otro estado, o puedo iniciar la puesta a disposición en ese estado y terminar todo lo demás en otro lugar. Por eso, no sé si han visto que la formulación de imputación y la vinculación a proceso casi son iguales, o sea, casi se lleva de la misma forma, van
van como de la mano, no hay mucha diferencia en algunas cosas. Y algunos abogados dicen que es volver a repetir todo, pero no. Precisamente las facultades que tiene para auxiliarse de otra competencia, vamos a imaginar que una persona comete el delito o termina, o concluye el delito en, no sé, en Tlaxcala, ¿no? Lleva un cadáver, lo va a tirar al río, y lo ve un policía, ¿no? Lo ve un policía, lo observa, y en automático lo mató, y se lleva a la persona, el cadáver lo pone a disposición, y es en Tlaxcala, y lo lleva lo pone a disposición en Tlaxcala, ¿no? Y descubren que él es de Puebla, y descubren que la víctima también es de Puebla, ¿de acuerdo? Y que el delito se cometió, o sea, él no lo mató en Tlaxcala, nada más iba a botar el cadáver en Tlaxcala. Entonces él lo cometió en Puebla. Puede solicitar que se nombre incompetente o que le preste auxilio en competencia y posteriormente el proceso lo pueda llevar aquí en Puebla, sí. ¿De acuerdo? Puede ser que empiece allá y termine acá, ¿ok? Pero no puede ser todo el proceso, no se puede reponer todo el proceso. ¿Por qué? Porque la formulación de imputación ya involucra que se abre de los artículos que le corresponden a esa jurisdicción. No puede cambiar de una a otra, ¿ok? Por eso la puesta a disposición solamente es para determinar si la detención fue legal. ¿La detención fue legal? Sí, ok. Ya después, cuando ya entramos a la formulación de imputación, ya tiene que responder a una nada más, no a las dos. ¿Sí queda claro? ¿O no? Yo tu cara, Sara, como que no me crees. Maestro, antiguamente en el antiguo proceso penal, el traslado solamente era cuando ya estaban sentenciados, ¿no? Tenían que tener ya sentencia para poder ser trasladados de un reclusorio a otro. Bueno, esto pegado al artículo anterior. Ya. ¿Sí los pueden trasladar una vez ya sentenciados? Sí. Si ya una vez que tienen sentencia, sí. Por eso es que muchos abogados luego meten la apelación para que, aunque ya tengan sentencia, no los muevan. O luego meten un amparo, o luego meten recursos para dilatar que no los muevan del lugar en lo que consiguen sacarlos. A veces llevan así, ¿ok? ¿Sí queda claro? De lo del Sí, artículo maestro, anterior. sí. Ahora, de este artículo, ¿sí quedó claro? Sí, también. Seguros. No quiero que en 3 semanas nos veamos y les pregunte y no sepan, ¿eh? Ok. Espérame tantito. Nada más voy a mandar un mensaje a mi esposa que si me puede traer agua o café. Ya. Ay, Dios. A ver, yo tengo una duda. Lo que pasa es que ahí en ese artículo, cuando dice podrá, abre la brecha para muchas cosas. Sí, claro. Sí. Dice, cuando el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional actúe en auxilio de otra jurisdicción en la práctica de las diligencias y urgencias, debe resolver. No, dice podrá. Dice, cuando el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional actúe en auxilio en otra jurisdicción en la práctica de diligencias urgentes, debe resolver conforme a lo dispuesto este código. No, dice podrá. O sea, ahí dice que preste el auxilio nada más. Y va a practicar alguna diligencia urgente. Solo eso. Espérame tantito. Okay. De hecho, no dice podrá, dice debe resolver. Debe, ahí sí, exactamente. Eso sí, eso le genera una obligación. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos al artículo 24. Autorización judicial para diligencias urgentes. El juez de control que resulte competente para conocer de los actos o cualquier otra medida que requiera control judicial previo, se pronunciará al respecto durante el procedimiento correspondiente. Sin embargo, cuando estas actuaciones debieran efectuarse fuera de su jurisdicción y se tratare de diligencias que requieran atención urgente, el Ministerio Público podrá pedir autorización directamente al juez de control competente en aquel lugar. En este caso, una vez realizada la diligencia, el Ministerio Público lo informará al juez de control competente en el procedimiento correspondiente. ¿Qué quiere decir? El Ministerio Público le tenía que avisar, o sea, para que ocurra el efecto del artículo anterior, lo que es el auxilio de competencia, el Ministerio Público no nada más puede llegar con el juez y, a ver, ya te traje este homicida, ¿no?
ya te lo traje y pues ya descubrimos que él es de Puebla, que la víctima fue en Puebla, que el delito ocurrió en Puebla, pero aquí lo tuvimos en flagrancia. El juez no puede de entrada decir, no, pues sí, a ver, lo vamos a poner a disposición, lo vamos a, gracias, muchas gracias, lo vamos a vincular a proceso, no, o sea, no vamos a llevar toda esa parte. Es que le puedo hacer así para verlo. No, no estoy viendo nada. Te amo. Los corazoncitos no es lo que tú piensas, mi amor. Ok. Espérame, toma un vasito de agua. Ok, no es así, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar es lo siguiente. Sí lo van a llevar a poner a disposición, pero el Ministerio Público tiene que avisarle a donde ocurrió el hecho punible, que es el Estado de Puebla. ¿Sabes qué? Tenemos a una persona aquí con tales características y así asado, cometió el delito en el Estado de Puebla. Tu juez de allá autoriza a que el juez de acá inicie el proceso o te lo llevamos para allá. Tú dices. Lo ideal, ¿por qué se los digo? Porque le corresponde, por el tema del principio de inmediatez, de que lo tienen que poner de inmediato a disposición del juez, por eso es que lo tienen que llevar de esa forma. ¿Sabes qué? El juez se autoriza que inicie el proceso allá y ya luego nos los traen para acá, ¿no? La puesta a disposición sea por el juez de allá y ya después nos los trasladen para aquí y nos trasladen la carpeta, ¿ok? Así es como funciona. Pero tiene que haber la autorización del juez de origen. ¿Sí queda claro? Ay, Dios. O sea, se le llama facultativo. Exactamente. Tiene esa facultad del juez de autorizar que otro juez lleve primero la puesta a disposición. Eso le tiene que avisar al Ministerio Público, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Entonces, no sé si aplique aquí, ¿no? En este supuesto, por ejemplo, que en un estado cometió el hecho. Entonces, en base a las investigaciones de los ministeriales de ese estado, detectaron que, por ejemplo, se encuentra en Tijuana. Entonces, los ministeriales de aquí del estado se trasladan hasta Tijuana, pero ahí tiene que haber un tipo de coordinación, de apoyo, precisamente para aprender a la persona que se está investigando y que se detectó que se encuentra en tal estado. Ahí, ¿qué artículo podría encajar o cómo se llama eso de que la cooperación que existe pues de jurisdicción a jurisdicción, pues de los estados? Hay cuando son estados muy cercanos, por ejemplo, aquí Puebla y Tlaxcala, o aquí con Morelos, que me toca cerca, o que son los que tengo más cerca, lo que pasa es que tienen convenios entre esos estados, y ese convenio, incluso en la carpeta de investigación, de acuerdo al convenio del Poder Judicial, o de acuerdo al convenio de la Policía Auxiliar de tal lado, con la de tal lado, es por esa razón que se determina que esta audiencia puede celebrar competente aquí, por esto y esto y esto. La verdad es que te mentiría si te dijera, no, pues está el convenio y tal convenio. No. La verdad es que no conozco todos. Hacen muchos convenios entre estados precisamente para esa parte, para prestarse auxilio, y ya te lo presentan el convenio en el escrito. Ya es como tú lo conoces. La realidad es que yo no los he leído. O sea, para serles honesto, sí los he leído en la carpeta de investigación, que existen esos convenios, por eso inician un lugar y se lleva a cabo en otro. Por eso es que lo conozco, pero en realidad no los he puesto a leer para decirte, no, sí se lleva así los convenios. O sea, no, la realidad es que no. Les soy muy franco a todos ustedes. Ok, gracias. Ay, pero sí pueden tener esos convenios. Incluso entre los estados se tratan de echar la mano en ese sentido para hacer ejercer el artículo 17. Ay, muchas gracias, amor. Muchas gracias. Te amo. Bye. Pues es como cuando, bueno, no es algo, es algo parecido, o sea, se asemeja como los exhortos que se le pide a otro juzgado que intervenga. Lo mismo, pero más barato. No, lo mismo, pero en materia penal. Y no se llaman exhortos, es diligencias urgentes, así le denominan. Ok, gracias. Ok, perfecto. Bueno, ya podemos echar
página adelante con lo del tema de las competencias, ¿sí o no? Sí, ¿Ya quedó Luis. claro? Bueno, perfecto. Ok, entonces vámonos al tema, ahora vamos a lo contrario, la incompetencia. Ok, artículo 25, tipos o formas de incompetencia. La incompetencia puede decretarse por declinatoria o por inhibitoria. La parte que opte por uno de esos medios no lo podrá abandonar y recurrir al otro, ni tampoco solo podrá, digo, ay, perdón, ni tampoco los podrá emplear simultáneamente ni sucesivamente, debiendo sujetarse al resultado que se hubiese elegido, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a lo mismo, la incompetencia puede decretarse por declinatoria o inhibitoria. Aquí vamos a ver más adelante qué es uno y qué es otro, ¿ok? Y una vez que ya se tiene una, no se puede abandonar, ¿ok? Ya que se tomó la decisión de que va a hacer esa competencia, ya no se puede abandonar ni recurrir a la otra, ¿de acuerdo? Ni se pueden emplear las competencias de manera simultánea, debiendo sujetarse al resultado que se le hubiese elegido. Ahora, la incompetencia procederá a petición del Ministerio Público, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido o su asesor jurídico, y será resuelta en audiencia con las formalidades previstas en este código. O sea, para nombrarse incompetente el órgano jurisdiccional de un Estado, tiene por fuerza que llevarlo en materia de audiencia. Ahora, el plazo de la audiencia es de 24 horas. Una vez que se solicita la incompetencia, 24 horas después se postula el por qué es incompetente o sea, yo como abogado defensor del imputado, ¿puedo solicitar la incompetencia? Sí. Yo como asesor jurídico de la víctima ofendido, ¿puedo solicitar la incompetencia? Sí. ¿Ok? Ahora, las reglas de incompetencia. Para la decisión de la incompetencia se resolverán las siguientes reglas. Las que se susciten entre órganos jurisdiccionales de la Federación se decidirán a favor del que haya prevenido, conforme a las reglas previstas en el artículo 20 del Código y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y si hay dos o más competentes, a favor del que haya prevenido. ¿Ok? Ahora, las que se susciten en órganos jurisdiccionales de una misma entidad federativa se decidirán conforme a las reglas previstas en este código y en la ley orgánica aplicable. Y si hay dos o más competentes a favor que la hayan prevenido, ¿ok? Entonces, la tercera, las que se susciten entre la federación y una o más entidades federativas o entre dos o más entidades federativas entre sí, se decidirá por el Poder Judicial Federal en los términos de su ley orgánica, ¿ok? Entonces, prácticamente, pocas palabras, en todos casi resuelve la federación, y si le toca a entidades federativas, es lo que corresponde en sus leyes orgánicas, ¿ok? Obviamente una ley orgánica de un Estado, una ley orgánica del Poder Judicial de un Estado contra otra ley orgánica de otro Estado, no puede ir en contra, ¿ok? Tienen que ir prácticamente en el mismo supuesto, ¿ok? Ay, Dios. Ok, el órgano jurisdiccional que resulte competente podrá confirmar, modificar, revocar o en su caso reponer bajo su criterio y responsabilidad cualquier tipo de acto procesal que estime pertinente conforme a lo previsto en este código. Dirima la competencia. El imputado en su caso será puesto inmediatamente a su disposición del órgano jurisdiccional que resulte competente, así como los antecedentes que obren en el órgano jurisdiccional incompetente. Vamos a poner un ejemplo. Lo que decíamos de Tlaxcala y Puebla. Ustedes se dan cuenta que el hecho punible ocurrió en Puebla y que en Tlaxcala está más penado el homicidio, ¿no? O lo que decíamos del Estado de México. En el Estado de México son de 40 a 70 años y en Puebla son, o en materia federal, son 12 o 24 años. Sí hay una diferencia enorme, es decir, de 12 a 24 años, de 40 a 70 años, ¿ok? Entonces, en ese supuesto, pues ustedes dicen, me conviene más la federal. Entonces tú vas a solicitar la incompetencia del órgano jurisdiccional del Estado de México y vas a solicitar la competencia del Estado, de la Federación, pero tienes que especificar el por qué. O sea, no nada más es por mis ganas, voy a solicitar que le corresponda a la federal, tiene que responder a las reglas que vimos arriba. ¿Ok? Mucho ojo. ¿Por qué? Vamos a imaginar que en el proceso le encontraron un arma de fuego con la que mató a la persona, con la que realizó el homicidio. El tema del arma de fuego le corresponde a qué competencia, por ley. A la competencia federal.
¿Ok? Entonces, si yo veo que le van a dar 6 años o 5 años por el tipo de calibre de arma que tenía, y le van a dar de 2 a 24 años por el cargo de homicidio en Foro Federal, pues la jugada más inteligente, a diferencia que el Estado de México lo tiene clasificado de 40 a 70 años el homicidio, y el arma de fuego le es competencia federal, entonces tendría que empezar 2 procesos diferentes, uno en foro local y otro en foro federal. Pues la verdad, si yo soy su abogado, voy a decir, ¿sabes qué? Olvídalo, nos vamos a la federal, así te den 24 y 6 años por el arma de fuego, vale cacahuate, de que te vaya 70 años, sí hay una diferencia enorme, o sea, estamos hablando casi 40 años de diferencia, un poquito más. ¿Sí queda claro? No entra esa parte de la subsunción, profe, que nos habla de que se castigue nada más con el delito de pena más... Pero es que son competencias diferentes. Okay. Le corresponden competencias... Sí, es cierto, la subsunción lo que haría es que, pues nada más el tema de homicidio y se acabó. El Estado de México le valdría madres el tema del Foro Federal, le vamos a dar aquí 70 años, se chingó, ¿no? Perdónenme las palabras groseras. Sí podría darse también ese supuesto, pero si tú me lo preguntas como abogado penalista, me conviene más que se vaya al Foro Federal y voy a nombrar incompetente al Estado de México y voy a nombrar competente a la federal por el tema del arma de fuego. ¿Para qué? Para que le den menos tiempo. Por el mismo delito. ¿Sí queda claro? ¿Cómo se llama eso que dijeron ahorita? ¿Su función o cómo? Con la compañera. Esa es su función. Es cuando el delito más grave absorbe a los otros y solamente se enfrenta a la pena mayor. Ya no se enfrenta a lo demás. Cuando son, no sé, vamos a por ejemplo, amenazas, lesiones y homicidio. Pues la mayor es homicidio. Lo demás, pues ya no lo enfrenta, nada más se enfrenta al homicidio. O sea, sí enfrenta a los 3, pero la pena se va a aplicar sobre el mayor. ¿En qué artículo viene eso? Eso lo maneja cada código penal de cada estado, no lo maneja. Okay. Sí, porque incluso lo maneja con las reglas de delitos graves, lo maneja también. Por ejemplo, el Estado de México y la Ciudad de México, en sus respectivos códigos, clasifican cuáles son los delitos graves y que esos delitos graves aceptan la subjunción. Pero, por ejemplo, Puebla no tiene clasificación de delitos graves. Aquí no lo tenemos. Entonces, la regla de la subjunción no funciona acá. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sí, maestro. Ay, si mañana me paro será un milagro. Y mañana tengo un chingo de trabajo. Y si me lo preguntan, ya me inyecté, sí, ya me inyecté. Pero este cambio de clima sí me está dando la torre bien feo. Están las 2 ventanas abiertas y estoy sudando, así se los digo. Ay, Dios. Bueno, seguimos. Ok. Procedencia de incompetencia por declinatoria. Aquí va la declinación. En cualquier etapa del procedimiento, salvo las excepciones previstas en este código, el órgano jurisdiccional que reconozca su incompetencia remitirá los registros correspondientes al que considere competente y, en su caso, podrá también a su disposición al imputado. La declinatoria se podrá promover por escrito o de forma oral en cualquiera de las audiencias ante el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, hasta antes del auto de apertura a juicio, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del mismo y que remita el caso y sus registros al que estime competente. ¿Eso qué quiere decir? Que al final del día, si lo nombra incompetente y que lo pueda hacer de forma oral o por escrito el órgano jurisdiccional, la declinación, le va a pasar todo lo que tenga a la otra competencia, ¿de acuerdo? Ahora, esta facultad la tiene que llevar el órgano jurisdiccional. O sea, nosotros podemos solicitar la incompetencia y el órgano jurisdiccional efectivamente puede declinar, ¿ok? Puede darnos la razón y declinar del conocimiento del asunto. Si la incompetencia es el órgano jurisdiccional, deberá promoverse dentro del plazo de 3 días siguientes a que surta sus efectos la notificación de su resolución y que fije la fecha para la decisión de la audiencia de juicio. En este supuesto se promoverá ante el juez de control que fijó la competencia del tribunal de enjuiciamiento sin perjuicio de ser declarada de oficio. No se podrá promover declinatoria en los casos previstos con la competencia por razón de seguridad. Ahora, aquí arriba nos dio el tema de razones de seguridad
en las reglas de competencia, y especificaba, especificaba que ¿cómo se llama? Que porque haya algún, dice, misma razón de seguridad, atención a, estima necesario traslatar al imputado a algún centro de resolución de máxima seguridad en el que el órgano jurisdiccional en el lugar se ubique dicho centro, con el objeto de que los procesados de delitos federales puedan cumplir medida cautelar en los centros penitenciarios más cercanos al lugar que se desarrolla su procedimiento. Las entidades federativas podrán aceptar los internados en centros penitenciarios locales. Ok. En el tema de las razones de seguridad que vimos con anterioridad, se refiere a que no se puede promover esa declinación cuando tiene la competencia en materia federal o por razón de que el delito sea que lo lleve a un centro penitenciario federal. No sé si quede claro. No, espérame. Sí, aquí en Nuevo León con el exgobernador fue la Fiscalía Anticorrupción, lo metió preso por el delito electoral y estuvo muy raro porque fue la Fiscalía del Estado. Ya después declinó incompetencia el juez federal. Oh, ya. Bueno, a ver, vamos por partes, porque aquí les voy a ser franco, todo esto sí es complicado, no es algo así como que tan fácil de explicar. A ver, no se puede declinar ya que estamos en juicio oral. Toda la etapa inicial sí se puede declinar, eso sí es algo general, ¿ok? Ahora, no se puede declinar por razones de seguridad. Cuando, vamos a poner un ejemplo, que agarraron al hijo del Chapo, ¿de acuerdo? Y es la competencia federal, ¿ok? La que lleva ese aspecto. No se puede nombrar incompetente, aunque la persona haya cometido delitos en el Estado o tenga la razón, no se puede. ¿Por qué? Por el tema de las razones de seguridad o por, ¿cómo se llama? O por la etapa en la que se encuentran. Puede ser por cualquiera de las dos razones. ¿Sí queda claro? No. Sí. ¿Sí? Ok. Ay, bueno. Vamos con la procedencia de incompetencia por inhibitoria. En cualquier etapa del procedimiento, la inhibitoria se tramitará a petición de cualquiera de las partes ante el órgano jurisdiccional que crea competente que se aboque al conocimiento del asunto. En caso de ser procedente, el órgano jurisdiccional que reconozca su incompetencia remitirá los registros correspondientes al que determine competente y en su caso podrá también a su disposición al imputado. ¿Okay? O sea, se los va a dar luego a la otra competencia. ¿Okay? La inhibitoria se podrá promover por escrito de forma oral en audiencia ante el juez de control que se considere debe conocer del asunto hasta antes que se dicte auto de apertura a juicio oral. Bueno, apertura a juicio. Si la incompetencia es del tribunal de enjuiciamiento, deberá promover la incompetencia dentro de los plazos de 3 días siguientes a que surte efecto la notificación de la resolución que fije la fecha para la realización de la audiencia de juicio. En este supuesto se promoverá ante el tribunal de enjuiciamiento que se considere deberá conocer del asunto. No se podrá promover inhibitoria en los casos previstos en competencia por razón de seguridad. Pareciera lo mismo, pareciera calcado lo que es la incompetencia inhibitoria y lo que es la competencia declinatoria. Pero una la promovemos nosotros, que es la inhibitoria, y otra la promueve lo que es el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional declina o nosotros solicitamos en cualquier parte de etapa la inhibitoria. Ahora, ¿eso qué deja sin efectos? Bueno, deja sin efectos el auto de inicio, el auto de imputación, de formación de imputación y la vinculación a proceso. Eso es lo que puede dejar, ¿cómo se llama? Que prácticamente se reponga el procedimiento en ese sentido. ¿Para qué nos va a servir? Por el tema del tiempo. O sea, vuelvo a lo mismo. Normalmente nosotros los promovemos esos efectos para que pues no enfrenten tanto tiempo la justicia en caso de que perdamos el asunto, no enfrente tanto tiempo de cárcel. Normalmente lo hacemos en delitos cuando hay conexidad, cuando se puede soltar el asunto federal y cuando el tema del tiempo en materia federal es menor que la del Estado. O sea, cuando la punibilidad del Estado en ese aspecto, vamos a poner un ejemplo,
el tema del feminicidio, o el tipo penal de feminicidio. El tipo penal de feminicidio, sea federal o sea estatal, va a enfrentar de 40 a 60 años o de 40 a 70 años. Ahí no tiene caso solicitarlo. ¿Por qué? Porque en materia federal o en materia local va a ser el mismo tiempo. Ahora, en uno o en otro, en cualquiera de los dos, el tema de... Ay, Dios. Las formalidades en el federal pues, son más bonitas, ¿no? Ni te dejan entrar con teléfono. Las dos se graban, pero a veces en el fuero local las cámaras no sirven, o a veces el audio falla, o el disco que quema no tiene bien la grabación, que ya me ha pasado. Pueden pasar muchas cosas. En ese sentido, a veces prefieren el foro federal por la formalidad y porque conocen más de los derechos humanos. Pero no siempre se da ese supuesto. Entonces, no siempre se puede. Al final del día ustedes deciden, pero yo se los digo. Por eso es importante que conozcan el federal y el estatal, de los códigos penales de la federación y del estado. ¿Por qué? Porque al final del día, así van a saber en cuáles tipos penales son más tiempo y en cuáles son menos tiempo. Si está canijo, sí está canijo. Sí está muy canijo. Conocerlos todos, yo les sugiero hagan un acordeón. Les voy a explicar en qué consiste el acordeón. ¿Y no es fácil de hacer? No, no es fácil de hacer. Yo lo hice en una libreta. La verdad. Espérame. Se les cae de tarea. No les voy a poner fecha. Ahí la hacen cuando ustedes quieran. Pero es precisamente... Ay, Dios mío. Tengo la nariz como Rodolfo el Reno. La tengo bien roja. Ay, que usted suena. Ok, ahí va. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Apagué mi cámara. Espérame. Ok, perverso. Espérame tantito. A ver, ahí les va. Muy buenas noches a todos. Hoy voy a dejar que ustedes hagan un acordeón. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi código penal del estado de Puebla. Yo tengo mi código penal federal. Muchos de nosotros sí sabemos o no sabemos cuántos tipos penales tiene el federal, cuántos tipos penales tiene el estatal. Ahora, cuando hablamos de reglas de competencias, hablamos de que una persona puede enfrentar menos tiempo en materia federal que en materia local, o viceversa, puede enfrentar menos tiempo en el foro local que en el foro federal. ¿Cómo saberlo? Bueno, yo hice un acordeón en la libreta donde manejé, vamos a poner un ejemplo, de un lado, homicidio en el estado de Puebla, ¿cuántos años son? ¿No? Y homicidio en materia federal, ¿cuántos años son? Por ejemplo, en el federal son de 12 a 24, en el estatal son de 18 a 20 años, ¿de acuerdo? Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Al final del día, tienen que saber el homicidio, qué tan punible es en materia federal, qué tan punible es en materia local. ¿Por qué? Voy a poner otro ejemplo. En federal, el homicidio está de 12 a 24 años. Pero en el Estado de México está clasificado hasta de 40 a 70 años el homicidio. Entonces me conviene más, en lugar de enfrentar la justicia del Estado de México, enfrentar la justicia federal. ¿Por qué se los digo? Bueno, porque en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos lo que es el artículo 20, que nos habla de las reglas de competencia, y tenemos también la posibilidad de solicitar la incompetencia por inhibitoria, ¿de acuerdo? Que se nombra incompetente el órgano jurisdiccional de una de las dos competencias, para que el otro se nombre competente. Entonces, la única forma de saber si un tipo penal es más grave en una competencia o en otra, pues es leyéndolos. ¿Qué van a hacer? No van a leer todos los artículos, no. Solo van a leer el libro segundo de los dos. Y van a armar los que sean iguales. Por ejemplo, el tema de la ley Olimpia está en el federal y está en el estado de Puebla. El tema del homicidio también está en los dos. Las lesiones están en los dos. El fraude está en los dos. Tienen que ver cuáles son los que se encuentran en los dos para ver en dónde les conviene más enfrentar la competencia, para saber si es necesario solicitarla, esa incompetencia del órgano jurisdiccional de alguno de los dos lados para que enfrente el otro. Son mañas que se tienen que dar ustedes al final del día. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Les vuelvo a repetir, es dividir la libreta en dos. El artículo, el tipo penal y los años.
Eso es lo único que van a colocar, ¿ok? Si quieren ponerle si es doloso o culposo, ya es optativo, se va a llevar más tiempo porque van a tener que leer el artículo, pero lo pueden manejar de esa forma para que al final del día ustedes estén bien informados de la punibilidad de cada tipo penal federal y del Estado. ¿Sí quedó claro la tarea o no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, Sí está bien difícil, yo lo acepto. Por eso les digo, no les pongo un límite para que lo hagan. Al final del día, ustedes pueden llevarse el tiempo necesario. Yo se los digo así, a mí me llevó tan solo de mi Código Penal Federal transcribirlo así todo, como les digo, de mi estado, y luego el federal me llevó alrededor de 3 semanas a mano, ¿de acuerdo? Si lo quieren hacer a computador, háganlo. Solamente de los lazy, solamente de los delitos que sean los 2 estados, ¿de acuerdo? Fuero común y fuero federal. Ok, solamente de los que tienen relación, porque va a haber en su código artículo, por ejemplo, terrorismo está en los 2. Bueno, en mi Código Penal en mi estado sí está el terrorismo, y en el federal también, pero hay ¿cómo se llama? Hay delitos que no los prevé el foro federal, que sí los prevé su foro común. Esos no los van a poner, solamente van a poner los del foro, los que sí tienen relación con el foro federal. ¿Sí queda claro? Aún así les va a llevar un rato. ¿Hay dudas? Todas. Ninguna. Ay, Dios. No. Yo creo que voy a comprar vaselina y me voy a untar en la nariz porque sí me arde. Buenas noches. Buenas noches. Mi computadora andaba mal y voy entrando a clase. Ok. Estaba reseteando, no sé qué pasó. ¿Puedes repetir la tarea, por favor? No te preocupes, ya la grabé en un TikTok. Ahorita se las mando al ¿cómo se llama? Al grupo para que la tengan, ¿no? Vale, No pasa gracias. nada. No, ¿de qué? Ok, bueno, ahí se está subiendo. Ahorita que se suba ya se las comparto. Ok. ¿O quieren que la repita? La repito, ¿eh? No hay bronca. No, está bien, Lick, pues lo va a poner en el grupo, está bien. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya ahora saben para qué sirve el conocer esos artículos. Yo le he dicho muchas veces y le voy a volver a repetir hoy. El conocer, no el sabérselos de memoria, el conocer lo que dice nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales de pies a cabeza nos ayuda precisamente a manejar una mejor defensa, porque al final del día eso es lo que le vendemos al cliente, la defensa que nosotros empleamos para defenderlos, ¿ok? Entonces, todos los artículos son importantes. El nada más leer algunos nos deja al final del día un estado de indefensión, tanto nosotros como nuestros clientes. Entonces, el tema es conocerlos precisamente para darles una mejor defensa, una mejor asesoría y pues decirles, ¿sabes qué? Mira, obviamente, todo esto que les estoy platicando no lo pueden hacer nada más por sus ganas, ¿eh? Todo esto que les estoy diciendo lo tienen que hacer con autorización del cliente. Porque si el cliente no autoriza, su voluntad puede estar expresa en muchas cosas, pero si el cliente no lo autoriza, valió pistola. Así se los digo. Entonces, sí necesito que ustedes tengan conocimiento de lo que le conviene al cliente para que ustedes al final le brindan asesoría, le den esa asesoría y lo ayuden a que enfrente menos tiempo de ser necesario. Digo, ayer lo dije y lo reconozco, no todos los casos los vamos a ganar, no todos los casos son de 10. Habrá situaciones que digas, híjole, es que sí tiene todo a su favor la otra parte, pues en lugar de que se vaya a 70 años o que se vaya a 40 años, pues se vaya menos tiempo, ¿no? Bueno, Silvia, levantaste la mano. Silva. Buenas noches, Lick. Buenas noches en general. Me voy a ver muy verde, disculpe. Pero ¿cómo lo vamos a solicitar a la, a la autoridad? ¿Nada más con la fundamentación? Le vas a solicitar conforme a las reglas de competencia del artículo 20, conforme también a lo estipulado en el artículo 28 y 26, ¿ok? La regla de la competencia y la regla de la incompetencia, el por qué se tiene que nombrar incompetente. Se tiene usted que nombrar incompetente debido a que
los hechos punibles ocurrieron en tal circunscripción judicial que no le corresponde a esta circunscripción por esto y esto, porque la ley orgánica dice esto también. O sea, tienes que encontrarle todavía más partes. O sea, tienes que, al final del día, anexarle la ley orgánica, conocer tu ley orgánica de tu estado, para que le des todavía más fundamentación. No le vas a decir, porque a mi cliente no le conviene enfrentar la justicia del estado en lugar de la federal o al revés, ¿no? No, tienes que especificar en cuanto a la ley orgánica y a las reglas de competencia. No sé si quedó más claro. Silva. Ok, No, pero perfecto. esto- Muchas gracias. ¿Es de forma oral, licenciado? Sí. Lo puedes hacer por escrito o lo puedes hacer oral. Si ustedes me lo preguntan si lo he hecho de forma escrito, nunca. ¿Lo he hecho de forma oral? Sí. Sí, lo he hecho de forma oral. Escrito no lo he hecho. Ahora, ¿quieren que hagamos el escrito? Lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Para que vean cómo es el tema del escrito de la incompetencia en materia penal. Sí lo podemos hacer, no se preocupen. Me doy el tiempo, yo creo que si me autorizan los compañeros el lunes o el miércoles, lo hacemos el escrito, ¿ok? Vemos en ese aspecto, no se preocupen, para que al final del día conozcan cómo se lleva ese proceso. Sí es importante, ¿eh? Y que no se queden con la duda de nada. ¿Dudas hasta acá? Y dice que la solicitud es hasta antes de la apertura a juicio oral, ¿verdad? Sí, puede ser en la vinculación a proceso, puede ser en la audiencia de imputación, puede ser en los acuerdos probatorios, puede ser en cualquier momento antes de la apertura a juicio, del auto de apertura a juicio. Tiene que ser antes de la apertura de juicio, antes de iniciar la iniciación del juicio, antes. O sea, antes de que empiece. Sí. Okay. Sí. Una vez iniciado ya no se pueden. ¿Por qué? Porque ya está muy avanzado el asunto. Vamos a suponer que lo que haces el escrito y lo presentas en el mero día con el juez de control. El de qué va a dictar ahí mismo o puede, ¿qué hace el juez? Puede dictar ahí mismo, nombrarse incompetente y que el asunto se continúe por materia, ¿cómo se llama?, de otro órgano jurisdiccional, pero no siempre se puede. Y no siempre se logra, ¿eh? O sea, yo así se los digo. Una cosa que yo les diga, lo pueden solicitar. Y otra cosa muy diferente es que se los den. O sea, que yo les diga se los pueden dar, no es garantía de que se los otorguen. En eso sí les lo deja muy claro. Porque ustedes pueden pedir lo que quieran, pero que se los concedan es otra materia. Eso ya es materia del órgano jurisdiccional. Eso ya le corresponde. Porque muchos me han dicho, no ustedes, bueno, algunos de los compañeros, no sé si de esta clase o de otra, me han incluso dicho, es que el licenciado, yo lo solicité, yo hice como me lo dijo, como usted me lo platicó, y no me lo concedió el juez. Bueno, yo te dije que lo puedes solicitar, pero no quiere decir que siempre que lo solicites te lo van a dar, ¿ok? Eso se los dejo muy, muy en cuenta. ¿Me permite un momento? Voy a pasar a hacer... Permítame un momento. Seguimos. Ay, Dios mío. Ok. Entonces, ya vimos las reglas de incompetencia, ya vimos esa parte. Ok. Ajá, inhibitoria. Ahora vamos a ver actuaciones urgentes ante el juez de control incompetente. La competencia por declinatoria o inhibitoria no podrá resolverse sino hasta después de que se practiquen las actuaciones que no admitan demora, como las providencias precautorias y en caso de que exista detenido, cuando se haya resuelto sobre la legalidad de la detención, formulado la imputación y resuelto la procedencia de las medidas cautelares solicitadas y de la vinculación a proceso. ¿Ok? O sea, esas actuaciones que son por plazos, ¿de acuerdo? Primero se da la puesta a disposición tiene que ser de manera inmediata, ¿ok? O resolver lo que es la legalidad de detención tiene que ser de forma inmediata. La formulación de imputación, recuerden que no puede también dilatarse demasiado y que el tema de la vinculación a proceso no puede exceder, bueno, si va a depender de lo que el imputado decida, ¿no? La vinculación a proceso. Si la imputación decide que sea de inmediato, pues se llevan las tres casi juntas, ¿de acuerdo? Si decide él allegarse a las 72 horas, son 3 días después, o si decide que sea duplicar el término, son 144 horas, pero en caso de que ¿cómo se llama? De que todo se lleve de manera junta,
Es un tema urgente que aunque sea un juez de control que esté incompetente o que vaya a darse por incompetencia, al final del día tiene que resolver esto. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Sí. Es por el tema de los plazos, ¿ok? No es por otra cosa. Ay, ok. Ahora, el juez de control incompetente por declinatoria o inhibitoria enviará el oficio de los registros y en caso pondrá a disposición del imputado del juez de control competente después de haber practicado las diligencias urgentes enunciadas en el párrafo anterior. Si la autoridad judicial a quien se remitan las actuaciones no admite la competencia, devolverá los registros al declinante. Si éste insiste en rechazarla, elevará las diligencias al órgano jurisdiccional competente de conformidad con lo que establezca la ley orgánica respectiva, con el propósito de que se pronuncie sobre quién deba conocer. Ningún órgano jurisdiccional puede promover competencia a favor de su superior en grado. O sea, en este aspecto, la competencia que he dicho, me nombro incompetente, ¿de acuerdo? No la puede promover el mismo órgano por el tema de declinatoria, no lo puede nombrar federal, ¿de acuerdo? No puede, ni lo puede elevar a una competencia mayor, ¿ok? Entonces, en ese aspecto, ahí lo tienen. Eso es por declinatoria, por inhibitoria sí se puede, ¿ok? Ok. ¿Hasta aquí queda claro el tema de la incompetencia? ¿O hay dudas? Bueno, hasta el momento creo que vamos claro. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Ya vamos a entrar en otro párrafo, en otro capítulo, el capítulo 3. Causas de acumulación y conexidad. Híjole, los primeros capítulos siempre son bien difíciles. Bueno, no, los primeros 2 siempre son los que me costaba más trabajo entender en su momento, explicar. Ok, para los efectos de este código habrá acumulación de procesos cuando se trata de concurso de delitos, ¿ok? Ahí hay una acumulación de procesos. Se investiguen delitos conexos que tienen relación, ¿ok? ¿Qué tiene diferencia un concurso a la conexidad? Bueno, una conexidad es que vamos a imaginar que yo hago extorsión telefónica, le quito a la gente, le hago sí, extorsión vía telefónica o hago fraude por el teléfono. De esos que te hablan y te dicen que tu tarjeta está mal por alguna razón y te piden el número de tarjeta y la clave de tu tarjeta y te bajan toda tu lana. Vamos a imaginar que yo cometo ese delito y luego se me ocurre golpear a mi mujer. Violencia familiar. ¿Tiene relación uno con el otro? ¿O hay conexión? No. No. Ok. Pero si yo con ese dinero me compro una esposa, que en algunos lugares es un delito, en otros no, por tema cultural, pero vamos a imaginar que le pago a alguien porque me dé a su hija. ¿Tendrá relación? Ocupa ese dinero para comprar drogas. Algo más sencillo. Pero ¿cómo podemos ¿Habrá una conexión? Efectivamente es el mismo dinero. Es difícil, claro, sí, es súper difícil, en ese aspecto sí. Solamente que, bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que mi dealer, el que me vende las drogas, tiene para tarjeta, ¿no? Y le digo, ya conseguí un güey que tiene tarjeta, cóbrate, ¿no? Y el dealer se cobra lo de mis drogas por la extorsión telefónica. Ahí sí hay como probarlo, ¿no? Porque soy la tarjeta de otra persona para comprar mis drogas. Digo, vamos a imaginar que el dealer fuera muy moderno, ¿no? No creo que sean tan tontos, pero en ese supuesto, pues, hay una conexión, ¿no? Usé el dinero para comprarme estupefacientes. Y si los vendo o hago algo con ellos, también entro en esa conducta. Hay una conexión. No es un concurso, hay una conexión. Ok, en aquellos casos, seguidos contra autores o partícipes de un mismo delito. O se investigue un delito cometido en contra de diversas personas. Vamos a poner el supuesto. Yo hago el tema de las llamadas de extorsión o hago estas llamadas de... Sí, hago llamadas de extorsión a diferentes personas. ¿Estoy cometiendo un mismo delito, pero sobre diferentes personas? Así es. Ok. Se entenderá que existe conexidad de delitos cuando se hayan cometido simultáneamente por varias personas
reunidas o por varias personas en diversos tiempos y lugares en virtud de concierto entre ellas, o para procurarse los medios para cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo, para asegurar la impunidad. En este supuesto, a ver, ¿sí saben las diferencias entre lo que es pandillerismo y delincuencia organizada? ¿O cómo se llama el otro? El otro que es asociación delictuosa. Asociación, ajá. ¿Sí saben la diferencia entre asociación delictuosa y delincuencia organizada? Yo no, Lick, ¿la puedo explicar, por favor? No, hombre. Creo que la delincuencia organizada es cuando 2 o más personas se reúnen. 3. 3 o más personas se reúnen para cometer delitos, ¿no? Pero no sé qué es el otro supuesto. Que se reúnen periódicamente para delinquir. A ver, que nos los platique la ley, ¿les parece? Por favor. A ver, espérenme tantito. Es el 164 del Código Penal Federal. 164. Sí, 164. Sí. Sí, 164. Ok. 164. Dícese, asociación delictuosa. Al que forme parte de una asociación o banda de 3 o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de 5 a 10 años y de 100 a 300 días de multa. Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la pena que se refiere al párrafo anterior se aumentará a una mitad y se le impondrá además la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará una mitad y se le impondrá bla, 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 bla. ¿Ok? Cuando se cometa algún delito por pandilla, se aplicará a los que intervenga en su comisión hasta una mitad más de las penas que le correspondan por los delitos cometidos. Se entiende por pandilla, para efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o transitoria de 3 o más personas que, sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen algún delito. ¿Ok? Entonces, banda o asociación delictuosa, 3 o más personas con el propósito de delinquir. Pandilla es cuando no tienen el propósito, pero delinquen. ¿Y cuál es la diferencia? Es el 164 y el 164 bis del Código Penal Federal. Ahora, vámonos a las leyes federales. ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Sí, ok. Leyes federales, ok. Delincuencia organizada. Okay. Como se dan cuenta, no estoy al 100%. Y una de sus compañeras me mandó una receta y creo que sí la voy a hacer. Le doy unos limones. Ok, a ver. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y la aplicación en todo el territorio nacional. Cuando 3 o más personas se organicen, de hecho, para realizar de forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o alguno de los delitos siguientes, serán sancionadas por el solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Y aquí tiene todas las fracciones: terrorismo, terrorismo financiero, ¿qué otro? Falsificación de moneda, delitos contra la salud, operación con los ORPI, operación de recursos de procedencia ilícita, dice todo lo previsto, de autor previsto en el artículo 424 del Código Penal Federal. 424, a ver. Ay, Dios mío. 424, no, 424, vamos a botar. Dice delitos de materia de derechos de autor, ¿ok? Ahí también tiene relevancia, ok, ¿qué más? Ok. Aquí también maneja los artículos del Código Penal Federal, ¿ok? Acopio y tráfico de armas,
¿Qué te dice la ley? Tráfico de personas, previsto en la ley de migración en el artículo 159, tráfico de órganos, previsto en la ley contra delitos contra la salud y la ley general de salud, corrupción de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho, todo lo que tenga que ver con el 201, el 202, 203, 203 bis, 204, 286, 287 y 366, 376, 377 del Código Penal Federal, robo de vehículos, tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprenderlo, asalto, ¿de acuerdo? Delitos en materia de trata de personas, conductas previstas en la Ley General para sancionar a los delitos en materia de secuestro. Aquí ya la defraudación fiscal ya se declaró inconstitucional aquí. El contrabando también ya se declaró inconstitucional. Los que estaban en el 113 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué más? Aquí delitos cometidos en materia de hidrocarburos y contra el medio ambiente, previsto en el artículo 420. ¿Ya vieron? ¿Cuál es la diferencia? Pues al final del día son idénticos, pero lo único que cambia es qué cometieron de delito. ¿Se queda claro? ¿O no? Sí, yo entiendo que 3 o más reunidos para delinquir, eso aplica para los dos, tanto asociación delictuosa como delincuencia organizada, con la única diferencia que la delincuencia organizada son para delitos principalmente de alto impacto o delitos graves. Bueno, a ver. Esta tarea sí me urge que sí la hagan, ¿sale? Y la van a hacer a computadora, a mano, como quieran, ¿sale? Y sí va a ser obligatorio que lo entreguen esa, porque sí me es importante. Lo voy a subir ahorita. ¡Ay, maestro! ¿Cómo deja tarea? ¡Qué bien muele! Ha de creer que no tenemos nada que hacer. Pero lo que no quiero es que les vean la cara. Es lo único. Ok. ¡Ay, Dios mío! Muy buena noche a todos. Espero que se encuentren muy bien. La siguiente tarea es de Sistema Penal Acusatorio. ¿Qué van a hacer? Bueno, necesito que del artículo 164 y 164 bis del Código Penal Federal, donde maneja lo que es asociación delictuosa y el pandillerismo, vean las diferencias de esos dos tipos penales y se vayan también a su ley federal contra la delincuencia organizada y vean las diferencias entre esos tres supuestos, lo que es asociación delictuosa, pandillerismo y delincuencia organizada. Vean esos artículos y vean qué diferencias, los tres comprenden que sean 3 o más personas. Eso es lo que tienen en común los tres. Lo que cambia es el tipo penal que realizan y cómo se reúnen, ¿de acuerdo? No se reúnen habitualmente para delinquir, se siguen reuniendo, pero delinquen. Otros se reúnen específicamente para delinquir, ¿ok? Y otros se reúnen para delinquir, pero para cometer ciertos tipos penales, ¿de acuerdo? Que en algún momento eran considerados delitos graves, delitos de alto impacto, delitos de oficio, pero tiene su propia ley. Ahora, yo les sugeriría, ahí está mi libretita, acá estás. Yo les sugeriría que hicieran un cuadro, ¿de acuerdo? Se paran en 3 y ponen pandillerismo, ponen asociación delictuosa y delincuencia organizada, ¿ok? Vean las igualdades y vean las diferencias. Estos son para que cometan estos ciertos tipos de delitos, estos para cierto tipo de delitos y estos para cierto tipo de delitos. Y así lo comprendan de una mejor forma, porque si no el tema es que no van a comprender cuándo es uno, cuándo es otro y cuándo es otro. Lo más importante, si me lo preguntan, es que sepan diferenciar cuándo es delincuencia organizada. Que sepan el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y todas sus fracciones. Hay varias fracciones que ya están derogadas. Les sugiero que bajen la ley reciente para que al final del día ustedes sepan cuáles sí, cuáles no se llevan a cabo. Ahora, la otra forma que lo podrían hacer esta tarea sería que copiaran el artículo 2 y todas sus fracciones que están vigentes para que sepan específicamente cuáles entran en delincuencia organizada y todo lo demás pues entra en asociación delictuosa o pandillerismo. Pero estaría bien que entiendan la diferencia de los tres, porque al final del día pues les va a tocar algún momento que defiendan a una de esas 3 personas o incluso a las 3. Entonces, ¿es importante que lo conozcan? Sí, para saber la clasificación y cuando el Ministerio Público incluso lo clasifique mal, porque si llega a pasar o ha llegado a pasar que confunden esa clasificación. Entonces, nuestro trabajo como abogados defensores o en su caso asesores victimales, conozcamos la diferencia entre los 3. ¿Quedó clara la tarea? ¿O no? Sí. Sí.
Van a decir que bien muelo, ¿verdad? ¿Les molesta que les deje tarea, la verdad? No, 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 para nada, a mí me parece bien. No, Leki, está bien porque aprendemos. Ok. Seguro, o sea, a todos sí les gusta que les deje tarea. Digo, yo sé, a mí tampoco me gustaba que me dejaran tarea, pero soy franco, esas investigaciones al final del día pues les van a servir para saber esas diferencias. Porque incluso si tú le preguntas al Ministerio Público, ¿ustedes creen que van a saber eso? O sea, la verdad. Pues yo creo que de memoria no lo van a tener que buscar. Yo he visto ministerios públicos que agarran y se ponen a buscar en el momento cuando les pregunto. Digo, oye, ¿no te da vergüenza? ¿Cómo vas a saber cuando te toca a ti o no te toca a ti? O sea, no lo saben con certeza. Y son los que ejecutan la ley. Ahora imagínense nosotros, nos vemos peor. Es cierto. También tienen ellos el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal del Estado lo tienen ahí por un ladito y los consultan cuando uno va también. Sí, y no se lo venden exclusivo. No vas a la librería y te dicen, ¿eres abogado? Porque si no eres abogado no te voy a vender el libro. No, ¿verdad? Se lo venden a cualquiera. Entonces no es algo así como que exclusivo de nuestra carrera el conocer esa parte. O sea, sí es importante que conozcan ese tema porque al final del día pues es como van a defender a sus clientes. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? No. Sí, Ay, profesor, gracias. Sí. no manches, aquí me estoy muriendo con ustedes. Ok, seguimos. No se sientan mal. Si me ven así, un poquito mal, no pasa nada. No se acaba el mundo. Me siento peor cuando no estoy haciendo nada. Ok, competencia en la acumulación. Cuando dos o más procesos sean susceptibles de acumulación y se siga por diverso órgano jurisdiccional, será competente el que corresponda de conformidad con las reglas generales previstas en este código, ponderando en todo momento la competencia en razón de seguridad. En caso de que persista la duda, será competente el que conozca del delito cuya punibilidad sea mayor. Aquí es lo que hablábamos de la subjunción. Si los delitos se establecen en la misma punibilidad, la competencia será del que conozca de los actos procesales más antiguos. Si estos comenzaron en la misma fecha, el que previno primero, para efectos del artículo, se entenderá que previno quien dictó la primera resolución del procedimiento. Entonces, ¿se puede dar la acumulación de procesos? Sí. ¿Nos puede convenir? Puede que sí, puede que no. ¿De acuerdo? Pero sí se puede dar. Y no nada más lo podemos promover nosotros, ¿eh? También el órgano jurisdiccional puede solicitar que se acumulen los procesos. Si sabe que se cometieron otros delitos, vamos a poner un ejemplo. Como les decía, el tema de que me agarran por extorsión, o sea, me agarran por fraude, vamos a imaginar, y en otro estado estoy enfrentando violencia familiar. ¿Ese juez puede conocer de ese asunto? Sí. ¿Puede solicitar que se acumule? Sí. Y puede enfrentar los dos, tanto lo que es, el fraude y el tema de violencia familiar en un mismo proceso. Sí. O al revés, como cometí primero el delito de violencia familiar antes que el de fraude, el de violencia familiar puede llamar el asunto porque empecé el proceso primero contra violencia familiar. Vamos a imaginar que me dictaron hasta medidas de seguridad, que no me puedo acercar a mi esposa. Como no me puedo acercar a mi esposa, pues decido hacer fraudes. Pues puede atraer el asunto. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Maestro, ¿y se puede dar la acumulación, por ejemplo, que una persona cometió un delito y la denuncian? Muy bien, hasta ahí. Pero posteriormente esa misma supuesta víctima va y le comete el delito a quien denunció por primera vez. Pero la persona afectada decide no poner denuncia en el momento, sino que, vamos a suponer, a los 10 días, va y levanta una denuncia en contra de esa persona. Entonces, aquí ya hay dos víctimas y también dos responsables. Entonces, ahí también podría ser la acumulación, porque es el mismo hecho. No. Son las mismas personas, pero son diferentes hechos.
No, Sí, ¿verdad? se puede. Sí, En lugar sí de, se puede. bueno, pero a ver, cuando es dentro de una misma circunscripción, Sí. pues ahí se puede acumular el proceso. Sí, de hecho, eso es acta de oficio. Se puede acumular el proceso. Vamos a imaginar que a mí me cometieron amenazas, ¿no? Me amenazaron. Yo fui, bueno, aquí en Puebla sí se puede denunciar las amenazas. Yo sé que no en todos los estados funciona. Me cometieron amenazas, voy, levanto la denuncia, y la misma persona que me amenazó agarra y va a mi carro y le poncha las llantas, le rompa los vidrios, daño en propiedad ajena. Okay. Sale. De igual forma levanto la denuncia. ¿Se va a acumular? Sí. Son dos procesos diferentes, pero al final ya se pueden acumular, sí. Ah, y viene después y me ponen mi madre, ¿no? Agarra y pum, me da mis putazos. Y me deja así con el ojo morado. Voy y levanto la denuncia por lesiones. ¿Se puede todo acumular en uno solo? Sí. Y es más, ¿eso va a causar un favor? Claro que sí. Es más, ahí le van a solicitar. Ya, después de ya cuando llega a las lesiones, en el momento en el que llega a las lesiones ya va, ¿cómo se llama? Ya va más agravado, porque Una pregunta. fue... Dime. O sea, se acumulan las dos, pero en el supuesto que hay, por ejemplo, daño en propiedad, daño en propiedad privada, que llega la persona y dañó el carro, te quebró el vidrio el vecino, o tu mismo familiar, y luego en otra por lesiones, ¿se acumulan las dos? Sí, pero si lo realizó la misma persona, ¿eh? Aguas. Si lo realizó la misma persona sobre de mí, sí. Si fueron diversas personas, no se acumula el proceso. Son dos procesos diferentes. Pero si lo hizo la misma persona sobre de mí, sí. ¿Ok? Bueno, aquí pasó un caso de que hizo violencia familiar, daño en propiedad ajena, y en el segundo lesiones, pero todavía el Ministerio Público no dice quién fue. Pero sí no se sabe quién es de los dos. Por recomendación dijeron que no se pusiera porque ya llevaba una, tiene que ver las dos. Y es que el Ministerio Público sí lo dijo. ¿Por sigilo o por qué te dijo? Por sigilo. Ah, sí. Entonces están esperando el momento para, vámonos con todo. E incluso ahorita yo te garantizo, bueno, no te garantizo, yo estoy casi seguro de que ahorita están sobre sus redes sociales a ver qué chingados sube, están bien, viendo todo, ¿eh? Una vez que empiezan a investigar a una persona, le clavan el ojo bien canijo, ¿eh? Mucho cuidado en ese aspecto. Ay, no, disculpa. Ya me cansé. Y eso que no hago nada físico, ¿eh? Ay, pero mentalmente ya me cansé. Si quiere, para que ya pues se vaya a descansar, ya no se exija más, ya cumplió. Ay, no, ¿saben qué es lo que más me duele? La nariz. Cómo me duele. Y pasar agua parece que estoy pasando vidrios. Sí me cuesta trabajo, la verdad. Pero les juro que me siento más mal en cama, sin hacer absolutamente nada, porque ahorita que estoy malo, mi esposa no me deja hacer nada, no me deja ni barrer. Entonces me siento bien inútil. Entonces ahorita la clase, la verdad, me tiene bastante entretenido mentalmente. Unas inyecciones para que salga rápido. Ya me inyectó mi esposa, ya tengo ya me inyectó, pero pues todavía no me recupero, estoy sacando, por eso está fluyendo mucho, porque está saliendo la enfermedad. Pero unas compañeras me sugirió un té de limón, y me puso el medicamento, no vi qué, pero sí lo voy a tomar, porque la verdad sí me siento como si me hubieran dado una paliza. Pero bueno, así es esto. Pues espero que se hayan divertido, espero que hayan aprendido, espero que se hayan reído. Espero que les haya gustado la clase, que les haya sido suficiente, basta. ¿Qué artículo nos quedamos? En el 30 y ¿qué? 31, ¿no? 31. Lo voy a anotar aquí en mi código para que ya no lo esté yo preguntando. ¿Esa tablita la va a mandar al grupo, profe? ¿Mandé? ¿Esa tablita la va a mandar al grupo? No. Es mía. Soy envidioso. Sistema penal acusatorio. Ya lo noté, ok. Estamos a ¿qué? 16, ¿verdad? 16 del 04.
A ver qué tanto le avanzamos. Yo espero que sí nos los acabemos. Pero bueno, yo espero que estén disfrutando. Bueno, a ver, mejor díganmelo. ¿Sí les está gustando que estemos leyendo el Código Nacional o no? La verdad. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, porque aparte lo podemos leer y nosotros solos muchas veces no le encontramos el sentido en lo que estamos leyendo y en esta parte nos apoya mucho en cuanto a tener más claro qué es lo que quiere decir el código. Bueno. Digo, si a alguien no le gusta, dígamelo, ¿no? Para que pues, veamos cómo podemos subsanarlo. Yo sé que esto no venía en el temario que yo les había dado en un principio. Yo sé que no venía en el temario, pero sí me di cuenta que había así como que ciertas carencias y me preguntaban ¿y dónde está? Y todo esto. Entonces sí es importante que conozcan esa parte. Pues bueno, yo me despido de ustedes. Les deseo una excelente noche a todos. Que estén muy bien. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, Lick. Igualmente, muy buena noche en general. Gracias. Excelente noche a todos, compañeros. Buenas noches. Buenas noches a todos.